El aloe vera es una planta del tipo suculenta, es decir, jugosa. Posee una estructura de arbusto con tallo corto, con una proporción de hojas densamente agrupadas, con una frecuencia de 2 o 3 veces por año. De sus tallos se desprenden flores amarillas. Sus propiedades le permiten radicarse en entornos áridos o que, sin ser lo suficientemente áridos, tienen una captación de agua limitada. Las plantas suculentas están especializadas en el almacenamiento de agua en cantidades mayores que las plantas sin esta adaptación. Estos órganos de reserva poseen un tejido que les permite mantenerse durante periodos prolongados. Las suculentas no están relacionadas entre sí de manera genética, sino que se desarrollaron rasgos similares en un proceso de evolución convergente, esto es, cuando dos organismos son similares, pero han evolucionado de manera independiente a partir de estructuras pretéritas diferentes. Gracias a sus propiedades curativas, uno de los usos medicinales se encuentra dirigido al cuidado de la piel. Regula el pH del aparato digestivo y evita afecciones de úlceras, digestiones lentas y pesadez estomacal. Me pregunto si el aloe vera también mejora la acidez del lenguaje. Bueno, ahí estaba leyéndonos Flor Forte, un poema de su libro Este frío no es un frío en serio. Lo voy a estar mostrando acá. Uy, siempre lo muestro medio mal. ¿Ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, acá está Flor con nosotros en el estudio. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola. Bueno, la verdad estamos re contentos con tu visita. Tuve la suerte de estar en la presentación del libro, que fue en la librería La Más Médula. Y Flor hizo algo que a mí me gustó mucho, me pareció muy lindo y es algo que no he visto en otras presentaciones de libros. Y es que no solo hizo, digamos, que la presentación gire en torno a su figura y a su libro en particular, sino que abrió el espacio a lecturas de otras poetas amigas. Eso me pareció hermoso porque precisamente muchas veces la presentación del libro es como una cosa centrada en la figura del escritor, pero fue muy lindo porque leyeron otras poetas, 2 Flores también y una Marisol. Era muy lindo lo que leyeron ellas y además Flor les preparó una presentación específica a cada una suerte de biografía. Entonces me pareció como muy generoso eso de su parte y además estaba también más o menos guiando un poco la presentación Astor de FM de la Calle, que había hecho una lectura del libro y hizo una presentación, la verdad, muy hermosa, muy, muy generosa también, muy musical, ¿no? El registro de la lectura que había tenido él. Flor, yo te quería preguntar cómo fue el proceso, digamos, de trabajo previo a la edición del libro. Que me imagino que eso es algo como dificultoso, ¿no? O sea, ¿cómo lidiaste con la tarea del editor? Si tuvieron que quedar cosas afuera, ¿qué pasó ahí? El proceso de trabajo fue largo, creo que alrededor de 5 años. Ah. Gracias. Los primeros poemas son de alrededor de 2018, pero la idea fue como empezar a buscar qué tipo de proyecto quería, ¿no? El libro como proyecto. Los últimos poemas son de la cuarentena, y ahí empecé, digamos, la búsqueda fue llegar a otros materiales y hacer la construcción de un yo poético que recorre un camino de despersonalización. El yo poético como construcción. Entonces, desde ahí fueron muchos momentos diferentes en los que también fui dejando la idea de elaborar un proyecto y eso fue mutando, también con mi propio trabajo. Claro. Cuando yo lo presenté, en realidad, en el Fondo Municipal de las Artes, en el 2021, y sale, yo en realidad no lo iba a presentar, iba a presentar otra cosa, y a raíz de que no pude presentar eso me dije, pero ¿por qué no presentás tu proyecto de libro? Y yo ya lo había desechado. Claro. Y quedó, y la verdad es que todo lo que fue la reflexión sobre la edición con Diego Rosaque de Hemisferio Derecho fue preciosa porque él siempre estuvo abierto a las ideas que yo tenía, digamos, yo no había pensado en el libro como, bueno, editarlo, ¿no? Claro. Bueno, esto, la verdad es que estaba pensado cada texto, qué interlineado,
los espacios, la ubicación en las hojas, lo que sería la maquetación en un libro, Claro. porque pienso que, al menos en mi trabajo, no puedo concebir la escritura sin la edición. Y en realidad el libro es libro gracias a las editoriales. Claro. Entonces, en ese sentido, Diego me dejó como inmiscuirme un poquito y fue muy generoso conmigo en relación a poder dialogar esas cosas también. Claro. ¿Y por qué lo ibas a desechar? ¿Por qué lo iba a desechar? Porque, digamos, atendiendo a esto de que la escritura tiene 5 años, yo hasta último momento estuve corrigiendo igual los primeros. Bueno, yo de hecho cuando leía decía, ay, este lo leyó de otra forma en Casa Golondrina. Y eso, el trabajo de corrección para mí es buenísimo, sí. Y necesario. Digo, mucha gente no lo hace y se nota. Sí, la corrección es lo que más disfruto, en realidad. Y corrijo leyendo en voz alta. También sirve que otro te lea en voz alta tus propios textos, porque llega un momento en que vos ya sabés cómo lo lees, ¿no? Y entonces, para desnaturalizar esa lectura, recuerdo a mi mamá en el verano, le digo, léeme estos textos, y yo corrigiendo como una desquiciada. Me parece que es muy necesario, y llega un momento en que, esto me lo dijo Diego Rosa, que uno deja de corregir cuando decide publicar. Claro. Después de que yo se lo mandé, tuvo varias vueltas, pero por decisión mía. Diego ya me había dicho, bueno, ya está, me hizo un par de sugerencias. Bueno, esto, fíjate que si vos trabajas con la repetición, entonces esto acá sí, acá no. Pero en realidad eso se hizo de inmediato y fui yo la que estuvo corrigiendo hasta que dije, bueno, hasta acá. Pero volviendo a tu pregunta, creo que como había mucha distancia entre las primeras escrituras y las últimas, y yo me daba cuenta que no podía reescribir todo de nuevo. Si bien sí corregí, reescribí todo, como yo quería escribir, o como había la técnica, por decirlo de alguna manera, que había logrado, que había construido para ese final, no podía ir con esa técnica a los anteriores. Claro. Porque si no iban a ser completamente distintos y tenía que desechar el proyecto. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, esto sale de esta manera, y gracias a esos 5 años es que, digo, bueno, llegué a esta técnica. Entonces decidí cómo darle ese beneficio. Claro, porque para los que no hayan leído el poemario, porque algunos son como poema en prosa, ¿no? Es un poemario para mí. Es un poemario, para mí también. Para los que no lo hayan leído, oscila, digamos, entre cuestiones personales, de tu identidad, mucho lo familiar, el rol de la mujer, el lugar de la mujer en la sexualidad. Y después, por momentos, que me parece muy hermoso también eso, es como que se corta esa sensibilidad y hay textos que son más científicos o duros, que parecen extractos de Wikipedia por momentos, pero que al final tienen ahí como un... y esto, y hay una pregunta. Por lo general, vos los desarticulás con una pregunta, y eso es muy interesante, porque capaz que eso, estás hablando de los planetas o del espacio exterior. Como recién con lo del aloe vera y el lenguaje. Exacto, Sí. tal cual. Para mí ahí se nota el cambio, digamos, o el paso del tiempo, pero al menos yo eso lo agradezco un montón, porque también se nota el crecimiento tuyo como poeta, o cómo cambiaste, digamos, la dirección de tu unidad temática o de lo que te generaba interés en un momento. O sea, se nota que se cerró el tema, o por momentos el tema de la identidad no se cierra nunca. Y ahora que vos decís esto de que se los leías a tu mamá o te los leía a ella, ¿cómo fue ese ida y vuelta con la familia? Porque entiendo que ya de por sí debe ser difícil hablar de esas cuestiones, ¿no? Que atraviesan tanto a uno, como son parte de la identidad, de lo familiar, de los recuerdos, de lo que uno recuerda, en diferencia, digamos, a lo que pasó quizás. ¿Y cómo fue la devolución? Pues yo recuerdo que en la presentación estaba tu familia, Sí. y esto que me digas que incluso le hacías leer a tu mamá, ¿cómo fue eso? Compartirte como en esencia con tu familia, que vean el registro que tenías vos también de la historia familiar. Yo lamento responder esto, pero no fue tan chocante. Inclusive, bueno, estaba recordando cuando mencionabas el poema de las carneadas, que es toda que es una escena súper masculina, y que los cuchillos y el animal y la sangre y la carne, ¿no?
Yo creo que hay muchísimos materiales que yo tomé, sí, de la realidad fáctica que me rodeaba en ese momento circunstancial. Los abuelos, la abuela cosiendo y tejiendo, Mirta Gladys Forte nació en 1964, de chica le decían. Hay muchísimos materiales, las tías abuelas, que tienen que ver con, sí, yo los saqué de mi realidad fáctica, pero la concepción con la que trabajo es que desde el momento en que entran como materiales lingüísticos para ser trabajados desde la técnica, ya no me pertenecen. Inclusive a partir de trabajarlos y reescribirlos y después probando con, yo los llamo los poemas astronómicos y los poemas botánicos. Ahí está, me gusta. También fue como ese ejercicio de que ese yo mutara a varios yo, como un yo, a partir de la idea de un yo escénico también, que tuviera diálogos con otras voces, con otros materiales. Yo lo que le dije, me acuerdo que le dije a mi papá fue cuando le llevé el libro y se lo regalé, qué sé yo, y todo eso, le dije, esta no es mi vida. Ahí va. Esta no soy yo. Todo esto está poetizado, ficcionalizado, si queremos pensarlo desde la prosa. Para mí es un yo poético que está construido, sí, yo tomé materiales de ahí, pero me siento totalmente desligada de eso. Entiendo que todos en algún momento leemos un libro, pensamos, bueno, ¿qué estaba pensando el autor? Claro. No podemos despegarnos de eso, por más que hayamos estudiado 1000 veces, ¿no? Como, bueno, no, el autor por un lado, y sobre todo en la formación que tiene que ver con la literatura. Yo me tomé muy en serio la despersonalización. Y es algo que me ayudó muchísimo a escribir. Bueno, este texto no tiene que ver conmigo, y por lo tanto me ayuda a corregirlo, me ayuda a mostrarlo, que me digan, che, es malísimo. Claro, porque no están diciendo nada sobre tu persona, sino sobre tu producción, claro. Y me facilita muchísimo más para trabajar, y es algo que aprendí, que me enseñaron, porque la realidad, la formación escolar y la biografía escolar tiene que ver con que el texto tiene que ver con uno. Claro. Después, si yo quiero escribir de mí, para eso tengo mis diarios íntimos, porque escribo mi diario y mis agendas, y tengo un sistema de escritura, 5 o 6 cuadernos en lo que escribo, y ahí está mi escritura, de lo que me pasa a mí. Claro. Y la verdad es que son muy distintas. Eso se va a publicar post-mortem, digamos. Los diarios de... ¿Tenés algún ritual o algún momento de escritura en el día? ¿Cómo es tu escritura? ¿Escribís en los tickets de la cooperativa? ¿Tenés una libreta? En una época escribía mientras estaba estudiando. Todo menos estudiar. Claro, pero por esto de que, bueno, justo eran las lecturas mayores que estaba haciendo, y la lectura siempre te lleva a la reflexión, entonces creo que es por eso también que permite la escritura. Pero no tengo una sola forma de escribir o un solo momento. De hecho, el otro día retomaba un artículo académico para otra cosa y vi que había escrito algo ahí, había una especie de poema, y digo, oh, mirá, esto estaba acá. No tengo días ni momentos particulares. Creo que un día, me acuerdo, lo último que escribí fue el año pasado, ahora no estoy escribiendo, me estoy dedicando a leer. Voy a hacer una dirección, soy bastante esquemática para eso, como ahora estoy leyendo. Okay. Pero el año pasado, para el Día de la Madre, todos y todos me preguntaban si la mamá. Profe, vos sos mamá, mis alumnos. Feliz. Sí, de Horacio. Entonces, claro, entonces ahí llegué de la escuela, que encima de la escuela, y yo tengo un primer año de secundaria, tienen 12 años, y es un curso intenso. Que busca una mamá. Claro, además, ¿no? Como son muy intensos, son hermosos porque son reactivos, no es como dar clases con un quinto o un sexto, que es otra edad, bueno, ya ni la te imagen escuchan, nadie te escucha. Es re lindo, pero son muy intensos. Yo llegué así y me puse a escribir. Después de trabajar, a eso iba la respuesta, después de laburar, puede ser como cualquier momento. Igual recién contabas que vos despersonalizaste de alguna manera las poesías, los relatos, pero hay una cuestión política muy importante ahí, ¿no? ¿O la sentí yo? Sí, a ver, desarrollame, contame más. No, que esto tanto desde el lenguaje inclusivo,
como desde el lugar siempre de la mujer, la lucha, está súper marcado. Sí, o sí, sea, está. hasta me parece un libro político. Sí. Poético, político. Sí, sí, eso es cierto. Político en este sentido de producción de sentidos, ¿no? O de lucha. De luchas. Bueno, sí. El lugar de las mujeres, se puede entrar al libro de un montón de lugares, y ese es uno, ¿no? Una intención fue recuperar las historias de las mujeres de mi familia. Hay una historia que todavía no escribí y no poeticé, que tiene que ver con que la nona, la abuela de mi mamá, no dejaba casarse a las hijas. Estaban, es más, dos terminaron siempre con ella, nunca se fueron de la casa, no las dejaba porque las quería para ella, y mi abuela Coca fue la única que se escapó y se casó en secreto. Pero hay algo ahí del rol de las mujeres de mi familia que quería recuperar, y también cuestionamientos también a las sexualidades, preguntas que tuve mucho tiempo. ¿Qué pasaría si yo fuera varón? O si yo hubiera tenido una ESI cuando tenía 13 años. Tal cual. Y las inquietudes que yo tenía con, el cuerpo de mujer, tipo, bueno, este cuerpo que estoy teniendo no me gusta. Si yo hubiera tenido una ESI en ese momento, Claro. ¿no? Como, tenía miedo, digo, voy a escribir sobre esto. Y después me acordé, entonces esto de la Después me despersonalización, despersonalicé y ya está. Bueno, voy a Listo. escribir. Listo. Claro. Sí. Bueno, pero no es que quiera... No, estoy bien. Pero hoy en día no sé cuántos textos hay en lenguaje inclusivo. Es una toma de posición. Sí, es una toma de posición, sí, lo es. No, es cierto que no hay muchos. En algún momento también un límite fue, la sonoridad. ¿Cómo hago para escribir con lenguaje inclusivo y que eso esté dentro del ritmo del poema? Claro. Pero creo que tenía que ver también con, yo quiero que este registro lingüístico, esta variedad, esto entre al libro, porque me parece lo más amplio posible, que es a lo que apunta el libro también. Claro. Sí, yo recuerdo incluso tomando un poco esto de lo político, hay uno de los primeros poemas, sería en prosa, habla un poco de cómo habitar el cuerpo, que me pareció súper interesante, y el que más me quedó resonando en realidad es uno más cortito, que hay un poco más al final del libro, que se pregunta sobre el feminismo, que creo que dice algo así, ¿cuál? ¿El tuyo? Termina de esa manera, si no me equivoco. Lo de imponer un orden. Compañeras, vengo a ponerles un poco de orden. ¿Cuál? ¿El tuyo? Claro. Eso me pareció súper político, siguiendo un poco porque tengo la misma impresión que Lu en ese sentido. Sí, eso recupera escenarios de asambleas, de reuniones políticas, ¿no? Como, no tanto desde lo partidario político, que no es el sentido, digamos, que tiene el libro. Escuché la entrevista de Michel y él decía, no es panfletario, así que me lo voy a robar. Lo voy a tomar prestado. Pero sí en esto de la producción de sentidos, y yo quería como poner en escena, porque además era muy sonoro, es muy sonoro ese diálogo, como y que en el poema no está registrado quién habla, cuándo, quién. Sin embargo, se entiende perfectamente por el ritmo del verso. Esa escena, esas voces en 4 versos. Eso era lo que más me interesaba. Y que estén ahí esas voces diciendo algo. Y no hay una resolución. Claro. Hay una problematización. Claro, eso. ¿Y ahora tenés pensado otro? No está leyendo, dijo. Bueno, ya sé, pero en ese leer por ahí dice, por acá va a venir lo que viene. Sí, tengo pensado otro, pero hay muy poquito. Me gustaría explorar más la beta de articular el discurso astronómico con el discurso poético. ¿Eso puede ser que tenga un poquito que ver con tu tema de doctorado? Yo sabía que me ibas a preguntar eso. Sí, porque me lo gusta hemos mucho. hablado y sé que te gusta Ernesto Cardenal. Yo no me animaría a decir, no sé, que tiene que ver con Ernesto Cardenal, porque Ernesto Cardenal fue Pero enorme. puede ser que te haya influenciado su lectura.
Ay, yo estoy re peleada con esa palabra de Ok. influenciada, porque cuando uno dice, ay, yo estoy influenciado, ¿no? Por esta escritura, es como adscribirse a una tradición poética y decir, ay, yo escribo como tal, ¿no? Claro. Ay, y no estoy acostumbrada a esto, así que estoy como moviendo muchas manos. Y me suena como muy enorme y muy, ¿cómo es que se dice? Cuando... muy de imagen y Claro. no me gusta. Pero entiendo por dónde viene tu pregunta, necesitaba hacer esta aclaración. A mí lo que me ayudó la poesía de Cardenal es a pensar la variedad de discursos, porque Cardenal trabaja con una heterogeneidad discursiva zarpada. Trabaja con discursos periodísticos, discursos históricos, geológicos, geográficos, trabaja con los discursos de las multinacionales y está todo ahí, bueno, a través de la técnica de la yuxtaposición. A mí lo que me ayuda, hace muchos años que leo la poesía de Cardenal, a mí lo que me ayuda es como referencia a pensar, bueno, se puede escribir, todo entra en la poesía, ¿no? Va a ser Claro. el exteriorismo. De ahí dije, bueno, ¿de qué otros materiales puedo? Y en la cuarentena, yo estaba en la casa de mi mamá, hubo unos meses que estuve ahí, y en la casa de mi mamá hay unas enciclopedias que nosotros usábamos, porque dijiste, parece sacado una enciclopedia, y me puse a leer, y había un libro sobre la luna, y hay una imagen del primer hombre en la luna, de esta ficción del siglo XX, así flotando, y qué sé yo, digo, ay, yo leí esto de chica, entonces empecé a leer, y ahí vino, esto para este frío, Claro. y de ahí vino también. Y te quiero hacer una pregunta en relación a Proyecto Ramona, que es como una serie de talleres. ¿Cómo es? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo le contarías a nuestro público oyente? Proyecto Ramona en realidad nació con una idea de gestionar y gestar una pequeña editorial. Y en realidad en ese tramo de empezar a pensar el logo y el nombre, y también fue pensar, bueno, ¿por qué traer más libros Al mundo. al mundo? Cuando hay una sobreproducción bibliográfica, ¿por qué no? Y también la respuesta que me di tenía que ver con temporaria, porque todas las respuestas son Sí. relativas, tenía que ver con la bibliodiversidad. Y bueno, no, ¿qué pueden aportar las pequeñas editoriales, las editoriales alternativas, autogestionadas? Bueno, toda una zona de temas literarios y técnicas literarias que no están en el mercado, o en el mercado hegemónico, por decirlo de alguna manera. Pero la realidad es que tener una editorial es un trabajo arduo, hostil por momentos, muy costoso, porque la cantidad de la mayoría de los editores y las editoras no viven de eso, No. tienen otros trabajos. Entonces dije, yo quiero arrancar con este proyecto, lo voy a hacer y voy a empezar por otro lado y voy a empezar con talleres. Muy bien. Entonces dije, todo lo que vaya ganando con Va. estos talleres va a ser para la financiación de futuros libros. Perfecto. La Muy, piedra muy fundacional. esquematizada. Muy bien, muy bien. Sí, y yo dije, bueno, si la edición comienza en la escritura, si yo me lo tengo que creer, o sea, vamos a hacerlo, dije, ¿eh? Y empecé por ahí. Bien. Y ahí va. ¿Y los talleres que estás dando ahora? Ya terminé con 2 talleres. Di un primer taller sobre narrativa y dramaturgia, Ujú. buscando algún punto de conexión en esta idea de los géneros literarios, como la historicidad de los géneros literarios, y cómo hay el relato de un yo en ambos. Más allá de las características de los géneros, ¿no?, que están rígidas, digo, bueno, acá hay algo que se puede fluctuar, que puede ser poroso. Entonces empecé a tomar textos, trabajamos con textos de Valeria Tentoni, de Furia de Amante, que la conocí hace poco en la residencia de poesía y no podía creer que estaba hablando con ella. Librazo ese. Muy buenos sí, cuentos. pero aparte el de las frutillas es como, wow, Sí, sí, muy ¿viste? bueno. Te vuela la cabeza. Y con textos de tragedia griega, con Antígona, y ahí, bueno, y seleccionando los procedimientos, cómo eran las construcciones de esos yoes, digamos, cómo se construyen para el otro. Lo terminamos hace poquito, fueron 8 encuentros, y después hago así porque una chica quería publicar un artículo académico y me pidió un taller.
para escribir un artículo académico, así que hicimos un taller donde trabajamos con diferentes herramientas de escritura, que era algo que yo no me había imaginado ni planteado, pero digo, bueno, hay alguien que tiene una necesidad, yo tengo la herramienta, digo, bueno, a ver qué sucede. También fue como, para mí fue yo me lancé. Muy bien, Yo me muy lancé. bien. Herramientas y capacidad te sobra, así que Bueno, obvio que podés lanzarte a trabajo. esas cosas, sí. Y también, por último, la última preguntita, para no sé, acá los chicos, queríamos saber sobre tu participación en el Consejo Eso iba a Consultivo. Em, ¿Qué es el Sí, Consejo ¿en qué está? Consultivo Claro. para los que Bien. no saben? El Consejo Cultural Consultivo es un órgano que está dentro del Instituto Cultural. Donde estoy yo son las ramas artísticas en el Consejo Cultural Consultivo. Las ramas artísticas están integradas por trabajadores independientes de la cultura. Hay un consejero y 2 asesores, o hasta 2 asesores por área: música, escénicas, literatura y visuales. Yo entré el año pasado como asesora, Flor Rodríguez, Flor Rod, para todos. La Flor Rod del pueblo es consejera. Y lo que hace las ramas artísticas es asesorar al director del Instituto Cultural y construir política cultural para los trabajadores, defender las ordenanzas. Y también son ordenanzas que se construyeron a lo largo del tiempo con mucha lucha y mucha batalla de las asambleas, de los trabajadores. Y bueno, defender eso más allá de quién esté decidiendo en ese momento en el Exacto. gobierno. Pero trabajan en conjunto, no es que la rama literatura, ustedes tienen algún, no sé si la palabra es proyecto o cuestionamiento o objetivo independiente del resto. O sea, no trabajan como Las ramas, decís Sí. vos. Ah, no, claro, sí. La idea es, O sea, a veces es las ramas rama trabajan en literatura, conjunto. se juntan rama literatura, Claro. rama música. Cada área tiene una reunión Eso. de su disciplina, y después están los consejeros que tienen su reunión para construir política cultural. En este momento se está luchando mucho con los talleres culturales, que en realidad pasaron al área de educación, y hay muchos talleres que no están en este momento, por ejemplo. Y después reuniones de plenarios de todas las ramas, ¿sí? Y después están las asambleas que son abiertas, que pueden ir. Bueno, entonces estaremos al tanto para ir a la próxima asamblea. Transmitimos en vivo, no sé si se puede. Próxima asamblea, ay, no tengo las fechas. Bueno, gracias Flor por venir al estudio, por estar acá, gracias por escribir y permitirnos leerte, gracias por defender los derechos culturales también de todos, por dar estos talleres. ¿Querés pasar el chivo del Instagram de Proyecto Ramona? Proyecto Ramona. Proyecto Ramona. Proyecto Ramona. Proyecto Ramona en Instagram. Bueno, acá estábamos conversando con Flor Forte, que escribió Este frío no es un frío en serio, publicado por HD Ediciones. Y ya, chicos, se nos va el programa. Se nos fue. Sí. Hay un montón de agenda igual. Hay un Sí. montón. Si querés, hacemos una tandita y volvemos. Sí. La tiramos. Bueno, Vamos con ponemos, esa. ponemos una musiquita y volvemos para dar la agenda del fin de semana y Y nos despedirnos. despedimos y presentamos al próximo entrevistado. Dale. Sí.